el compensador en atraso, ¿no? Pues este es como tal el diagrama que nos representa el compensador en atraso con circuitos eléctricos, ¿no? Con operacionales. Teníamos nuestra condición de retraso, en que la ganancia o tau debería de ser menor que beta tau y que la ganancia de seguimiento a la salida del operacional pues era esa KC, ¿no? Entonces, como tal, la función del compensador viene dada por pues, esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación. Entonces tenemos la ganancia de salida y pues en realidad estas dos ecuaciones van a representar, bueno, estas dos, el denominador y el numerador, van a representar pues el cero y el polo que estamos agregando a nuestro sistema. Entonces, recordábamos que la clase pasada decíamos que para poder analizar el comportamiento del sistema tendríamos que hacerlo en lazo cerrado, ¿no? En lazo cerrado, ¿por qué? Para, pues es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa controlar el sistema, estabilizarlo, entonces por eso lo tenemos que analizar en lazo cerrado. En este caso, pues tenemos nuestra función de transferencia y nosotros esperamos que este compensador que vamos a diseñar modifique únicamente la respuesta del sistema en estado estable con un coeficiente de error de 12, ¿no? Y esto, pues, a su vez, no debe de modificar su respuesta transitoria. Entonces, para ello, primero, pues, tenemos que pasar nuestro sistema a lazo cerrado, ¿no? Tenemos que aplicar la realimentación unitaria o retroalimentación unitaria. Depende del libro que estén. Entonces, para eso, pues, tenemos nuestro sistema GDS, que es este, y tenemos que aplicarle pues la realimentación unitaria, ¿no? Esa realimentación se aplica mediante esta ecuación, g de s sobre 1 más g de s, ¿no? Entonces, este sistema, sustituyendo nuestra función del sistema en lazo abierto, pues tenemos este, esta función de transferencia, ¿no? Ya simplificándola, nos queda de esta forma. Y ya que la tenemos simplificada, aquí ya podemos calcular a partir del denominador las raíces del sistema, ¿no? Esas raíces del sistema lo que nos van a definir, pues no es más que el punto deseado al que nosotros queremos llegar o al cual queremos aplicar nuestro compensador. Entonces, pues este es nuestro denominador y aplicamos la ecuación, la ecuación para encontrar nuestras raíces en un polinomio de segundo grado, ¿no? Nuestra fórmula general, la clásica, la conocida. Y pues en este caso nos va a entregar las raíces o el punto deseado, SD, en -1 más -j, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro polo complejo conjugado, o nuestro punto deseado más bien complejo conjugado, el cual vamos a utilizar para continuar con el análisis del sistema. Entonces, dice, entre las características o los datos que tenemos, el problema nos insiste o nos dice que debemos de tener una constante de error deseada, KV. Esa constante debe ser de 12. Vamos a suponer que tenemos un sistema en el cual tenemos un error, ¿no? Tenemos un sistema que nos da una respuesta de cierto tipo, ¿no? Entonces, probablemente cuando nosotros le pedimos una referencia y que llegue a alguna posición deseada, en algún valor en concreto, puede ser de velocidad, de posición, temperatura, no sé, vamos a observar que hay sistemas que nos van a generar este pequeño error, ¿no? Este pequeño error, pues no va a ser más que, bueno, también le conocemos como error en estado estacionario, y lo que queremos es, mediante un compensador, agregar ciertos polos a nuestro sistema para que este error disminuya en cierto valor. Esto es lo que nos está pidiendo el problema y es lo que vamos a hacer aquí
para poder generar el coeficiente de error de 12, ¿no? Que es lo que nos pide. Entonces, antes de poder aplicar el compensador, pues necesitamos calcular ciertas características de nuestro sistema original. Lo que es, en principio, el error que tiene originalmente, ¿no? Entonces, para ello, primero debemos de analizar ese error y el primer paso, pues, es encontrar nuestra ganancia del sistema, ¿no? Este sistema como tal, pues decíamos que teníamos un diagrama a bloques, tenemos una ganancia K, tenemos nuestro sistema GDS y pues tenemos nuestro lazo de realimentación, ¿no? Entonces, como tal, el sistema necesita una ganancia K, una ganancia que modifique como tal la planta. Esa ganancia acá, pues, no la tenemos indicada en el sistema, pero sabemos que existe, ¿no? Está aquí, está multiplicando todo esto. En el primer instante se entiende que esa K es unitaria, pero pues necesitamos encontrar ese valor de ganancia K, ¿no? Para ello, pues únicamente agregamos la K como variable a nuestra función de transferencia y como nuestra K, pues sabemos que es una ganancia de valor adimensional, pues la podemos calcular obteniendo el absoluto de ello, ¿no? Entonces, únicamente sustituimos, únicamente colocamos la K, despejamos la K y esa K pues va a estar en función del absoluto del valor, ¿no? Entonces aquí nada más despejamos K y calculamos su absoluto, ¿no? Para poder calcular los valores de K, pues debemos de reemplazar nuestro valor de S del sistema por nuestro punto de interés, ¿no? Nuestro SD que calculamos anteriormente. Entonces, pues aquí básicamente sustituimos S por SD y pues decíamos que el absoluto de ese valor de S, pues no es más que el cuadrado o la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los elementos, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Este corresponde a S. Para el segundo caso tenemos parte real, que es más 2, más la del punto, que sería menos 1 más 2 al cuadrado, y de la parte imaginaria, pues solamente tenemos ota, ¿no? Y pues en la parte del denominador, pues únicamente tenemos la parte real, ¿no? Esa parte real, pues también podríamos calcularla como raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pero pues se sobreentiende que el absoluto únicamente nos va a regresar el valor sin el signo, ¿no? Entonces ya si realizamos todas las operaciones, obtenemos que nuestra ganancia del sistema es de 1, ¿no? En este caso coincide que es de 1, pero puede darse el caso en que no se dé. Bueno, continuamos. Una vez que ya tenemos nuestro sistema, perdón, nuestra K de nuestro sistema, pues debemos de encontrar la ganancia, o más bien el margen de error o el coeficiente de error que tiene originalmente el sistema, ¿no? Para ello, pues únicamente lo vamos a hacer evaluando en el límite de S por G de S cuando S tiende a infinito, ¿no? Entonces, únicamente sustituimos valores para encontrar la constante de error original. Aquí decíamos que nuestro valor de K pues era 1, porque calculamos anteriormente. Únicamente lo sustituimos y despejamos, ¿no? Entonces, esta S con esta S pues se hace unitario. Y como estamos evaluando en el límite cuando S tiende a 0, pues es como si esta S fuese aproximadamente 0, ¿no? Entonces nos queda 2 por 1, 2 sobre 2. Entonces, nuestra constante de error original del sistema, sin afectarlo, pues es de 1, ¿no? Esta es nuestra constante de error. ¿Y qué queremos hacer? Que esa constante de error, pues sea de 12, ¿no? Entonces, continuamos. Ya que tenemos nuestras dos constantes de error, tanto la deseada como la original, bueno, la deseada nos la da el- el problema y la original pues la obtenemos de nuestra función de transferencia, pues podemos encontrar nuestra ganancia beta, ¿no? Una de las primeras ganancias que necesitamos para poder construir nuestro compensador o la función de transferencia de nuestro compensador. Básicamente nuestra beta va a ser la
el valor de la constante de error deseada sobre la original, ¿no? En este caso la deseada es 12, la original es 1 y beta va a ser de 12. Con esta beta pues ya podemos encontrar nuestro polo y nuestro cero. Nuestro punto deseado, S, lo habíamos obtenido como -1 más menos J. Y en este caso, para el cero, vamos a ocupar la fórmula de 1 sobre T, donde T va a ser únicamente, ¿cómo le llaman? La época, la década que está afectando al sistema bueno, al comportamiento de nuestro sistema observado en Bode, ¿no? Ahorita lo vemos en MATLAB. Entonces, necesita ser para los compensadores en atraso esta tau de 10. Entonces, para el cero tenemos el valor de 1 sobre 10. Y para el polo, pues es 1 sobre beta por tau, ¿no? Nuestra beta había salido de 12, nuestro tau sigue siendo de 10 y pues ya tenemos la posición de nuestro cero y de nuestro polo, ¿no? Ya que tenemos el polo y el cero, pues debemos de calcular el ángulo, ese ángulo que va a modificar nuestro lugar geométrico de las raíces del sistema original, ¿no? No sé si te acuerdan, cuando vimos en el adelanto, hacíamos un análisis primero para ver si el punto deseado que nosotros habíamos propuesto, pues se encontraba dentro del lugar geométrico de las raíces, ¿no? Cuando no se encontraba dentro del lugar geométrico de las raíces, pues procedíamos a calcular un ángulo de compensación para poder ubicarlo dentro de, ¿no? Pues aquí ya vamos a omitir el paso de verificar si está o no está. Es muy difícil de que ese punto deseado se encuentre dentro del lugar geométrico de las raíces. Por ello, pues directamente vamos a proponer pues ese ángulo de compensación, ¿no? Entonces, para hacer ese ángulo de compensación, pues vamos a dibujar nuestro punto deseado, SD, estaba en -1 más menos J, y vamos a dibujar nuestro polo obtenido, que era -0.0083, y nuestro cero obtenido, ¿no? Que era -0.1. Entonces, a partir de esto, de estos dos, de estos tres puntos, podemos dibujar estas líneas y a partir de ellas, pues encontrar nuestros ángulos, ¿no? Entonces, para el primer ángulo va a ser θ1, que va a estar en función de nuestro polo del sistema, o la línea dibujada por el polo del sistema. Y el segundo ángulo, θ2, va a estar en función del cero, ¿no? Entonces, aquí únicamente, pues, para encontrar ese ángulo de aprazo, va a ser la sumatoria de los ángulos generados por los polos, menos la sumatoria de los ángulos generados por los ceros, y pues ese va a ser nuestro ángulo de compensación. Entonces, en este caso solamente tenemos un polo y un cero, va a ser un ángulo para el polo, un ángulo para el cero, y pues, como hacíamos anteriormente el análisis, tomábamos esta parte ya como 90 grados, entonces únicamente nos quedaba analizar la parte restante, ¿no? El complemento, en este caso y en este caso para el cero. Entonces, para el primer caso, va a ser la tangente inversa de este punto, ¿no? Sería 1 menos 0.0083 sobre 1. Y para el cero va a ser la misma operación, la tangente inversa de 1 menos 0.01, que nos va a hacer coincidir en la otra posición, ¿no? Ya resolviendo para los dos ángulos, vamos a obtener que el valor de nuestro ángulo deseado es de 2.77. Y podemos observar que ese menos 2 puntos, ese 2.77, perdón, se encuentra menor a 5 grados, ¿no? 5 grados, pues es una condición o es el valor máximo que un compensador en atraso puede afectar al sistema. No podemos afectarlo más de 5 grados. Entonces, en este caso, para esta condición, en donde el problema nos pide poner ese error de 12, pues tenemos que nuestro compensador va a tener un ángulo de 2.77, ¿no? Entonces, ya por último, pues vamos a obtener la ganancia de compensación. Para este caso tenemos que sustituir en la función compleja
y despejar KC, ¿no? Para encontrar esa ganancia. Entonces, pues ya tenemos nuestra función, que ya es nuestra función del sistema original, y la tenemos que multiplicar por la función de transferencia de nuestro compensador, ¿no? Entonces, tenemos esto por esto, ¿no? Y pues aquí nos falta encontrar la ganancia KC. Entonces, únicamente sustituimos y podemos continuar con el procedimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar KC de esta parte, vamos a igualar esto a cero. Vamos a despejar KC y lo vamos a evaluar como hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a evaluarlo en SD y vamos a tomar el absoluto de cada uno de los valores, ¿no? Eh, ok, aquí nada más sustituimos valores por el punto SD, la parte real, la parte imaginaria, la parte real, la parte imaginaria, real, imaginaria y así sucesivamente, pues de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces obtenemos nuestro KC, bueno, que ya está simplificada, como 1.04, ¿no? Entonces, con ese valor de KC, únicamente lo que hacemos es sustituirlo aquí y pues ya tenemos nuestra función del compensador, ¿no? En este caso, nuestra función del compensador, que de C va a ser ese 1.04 de la constante multiplicada por el polo y el cero, ¿no? El polo y el cero. Y al final, pues nuestro sistema compensado va a ser el que tenemos aquí. ¿Hasta aquí una duda? ¿Alguna duda? No, profe. Parece que no, profe. Parece que no. Vamos a verlo en MATLAB. Me acuerdo dónde lo guardé. Ah, aquí está compensado. Primero vamos a ver qué sucedía cuando nosotros hacíamos un lazo de realimentación, ¿no? Con cualquier sistema como tal. Aquí pues tengo el sistema, es uno sobre S, perdón, 1 sobre S por S más 2. Y lo que queremos observar de este sistema pues es su lugar geométrico de las raíces, ¿no? Podemos observar que vamos a tener un polo y un cero, ¿no? En este sistema vamos a observar que tenemos dos polos, ¿no? Esos dos polos eran los que habíamos calculado anteriormente en la clase, eran cero y menos 2, ¿no? Este se hace cero y este se hace menos 2. Entonces, no sé si se aprecie, si se vea, tenemos aquí la posición de nuestros dos polos en menos 2 y en cero, ¿no? Y el lugar geométrico de las raíces, pues es esta interpretación, estas líneas, en donde cada polo, pues se va a un cero, ¿no? Como no tenemos ceros físicos, pues se dice que estos polos se van a infinito. Entonces este se va a un cero infinito positivo y este otro polo se va a un infinito, a un cero que está en la posición infinito negativo, ¿no? Entonces, pues esta es como tal es la representación de nuestro sistema en lazo abierto, que era como lo veíamos analizando. Cuando nosotros hacemos el análisis en lazo cerrado,
poquito aquí el texto. Lo que tenemos es básicamente nuestra función sobre 1 más g, donde g pues, es nuestro sistema, ¿no? Entonces, si nosotros lo analizamos en lazo cerrado, vamos a suponer que tenemos, bueno, mm, esta función es tg, ¿no? Entonces vamos a volver a apropiarla, pero con tg. Cuando nosotros hacemos el análisis del lugar de los lugar geométrico de las raíces o polos enteros del sistema en lazo cerrado, vamos a observar que pues tenemos un comportamiento diferente, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues que básicamente cuando nosotros cerramos un lazo de control, lo que va a hacer es modificar la posición de esos polos y esos ceros, pero esa modificación únicamente va a ser sobre la trayectoria del lugar geométrico de las raíces. Lo podemos comparar aquí, ¿no? Esto se puede separar así. Aquí originalmente pues teníamos los ceros, digo los polos en -2 y 0, se unían en el valor de 1 y pues cada uno se iba a infinito, ¿no? Tanto positivo como negativo. Cuando nosotros cerramos un lazo de control, lo que hacemos es mover estos polos. ¿Qué tanto los vamos a mover? Pues esta posición va a depender directamente de los valores del, de la ganancia K. Aquí tenemos realimentación unitaria y pues aquí coincidió que ambos polos se movieron a 1. O sea, tenemos un valor -1 de los dos polos, ¿no? Están sobrepuestos uno sobre el otro. Entonces, eso es lo que queremos lograr cada vez que cerramos un lazo de control o hacemos realimentación unitaria en un sistema. ¿Cómo podemos hacer para que ese lazo de control pues mantenga los mismos polos ligeros del sistema? Pues para lograr eso únicamente tenemos que hacer que esa ganancia K unitaria pues tienda a ser cero, ¿no? No podemos ponerla en cero, pero sí podemos ponerle un valor muy pequeñito para que intente ser cero. Entonces, esta función que teníamos en lazo cerrado va a pasar a ser K por G sobre 1 más K por G, ¿no? Que es básicamente lo mismo, únicamente estamos agregando la ganancia K aquí a los dos elementos de nuestro sistema. Entonces, si nosotros volvemos a graficar, pero ahora con una ganancia pues casi cero, o suponiendo que no tuviéramos ganancia, el resultado sería el mismo o muy parecido a cuando analizamos el sistema en lazo abierto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos cuando analizamos el polo y el cero o lugar geométrico de las raíces en sistema en lazo abierto y lazo cerrado. Aquí es únicamente agregando una ganancia, ¿no? Pero cuando nosotros proponemos un compensador, ya sea en atraso o en adelanto, lo que vamos a hacer es proponer otro polo y otro cero que no precisamente van a estar en el lugar geométrico de las raíces original. Entonces podemos proponerlo tal vez aquí donde está mi cursor, tal vez en la parte de abajo, tal vez en esta parte. Y lo que va a hacer es que va a modificar estas líneas en función de ese nuevo polo y ese nuevo cero que agregamos. Entonces, pues lo vamos a analizar, ¿no? Pero mm, que ok, entonces aquí vamos a analizar un poco el código, ¿no? Entonces yo tengo mi sistema original, que es el que veíamos en la presentación, 2 sobre s más s cuadrada, y pues aquí ya tengo mi compensador GC, ¿no? Que era este fue el que calculamos, con su ganancia acá. Entonces, yo voy a generar un nuevo sistema que va a ser el G compensado, en donde únicamente va a ser la multiplicación de G por GC. Y en las gráficas, yo solamente voy a observar que, bueno, acá está el bode,
y el G compensado, ¿no? Bueno, es el mismo código, pero aquí lo vamos a ver primero en lugar geométrico de las raíces, ¿no? Ahorita lo vemos en bode. Entonces, lo que voy a hacer es graficar esos dos. Voy a graficar G y G compensado, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Anteriormente, anterior, en la gráfica, cuando solamente modificaba yo la ganancia acá, lo que hacía era que estos polos se iban a empezar a desplazar por todo el lugar geométrico de las raíces. Es lo único que sucedía cuando yo aplicaba una ganancia acá. En cambio, cuando yo pongo un compensador en nuestro sistema, pues yo lo que hago es agregar un nuevo polo y un nuevo cero. En este caso, pues el polo que habíamos calculado estaba casi cerca de cero, en punto 0083 me parece, y pues el cero en punto 1. ¿Y qué va a hacer? Pues que va a modificar el lugar geométrico de las raíces de mi sistema. Ese es el comportamiento que pues observamos, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia cuando yo agrego un compensador y lo que sucedía antes cuando únicamente yo variaba las ganancias, ¿no? Es un poco difícil de entender, pero bueno, ya con la práctica yo creo que ya se les va a quedar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿No? Vamos a verlo ahora en Bode, ¿no? Era el que había abierto antes. Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí tengo mi sistema, tengo mi compensador y pues tengo aquí mi Bode, ¿no? Entonces, va a ser mi Bode en G. Y pues yo aquí nada más voy a calcular, bueno, yo le pido que muestre mis márgenes de estabilidad, ¿no? Ahorita vemos qué son los márgenes de estabilidad. Creo que lo vimos. En el momentito que está pintando mi compu. Ok. Entonces, aquí ya lo estamos analizando en bode, ¿no? En azul podemos observar, pues, nuestro sistema sin compensar. Este es el sistema original, ¿no? Y en rojo, pues ya es nuestro sistema compensado. Aquí lo que estamos modificando o agregando, pues es un compensador en atraso, ¿no? Estamos modificando la respuesta en estado estable, ¿no? Digo, en estado estacionario. No, no, sí es en estado estable, perdón. Entonces, pues aquí únicamente tenemos las dos. Aquí tenemos nuestros márgenes de fase y de estabilidad y con el nuevo sistema, ¿no? ¿Para qué nos sirve ver esta parte del margen de fase y de estabilidad? Bueno, tengo por aquí, tengo una tablita. Este margen de fase y margen de ganancia, ¿qué nos van a definir? Pues nos van a definir si un sistema es estable o es inestable. Así como lo veíamos, o lo vieron con Rod Locus o posición de las raíces, que si tenían, bueno, veían una característica de que si estaban polos en el lado positivo, el sistema era inestable, y que si estaban en el lado negativo, el sistema era inestable, pues algo así podemos observar analizando la respuesta en frecuencia de los sistemas. Vamos a suponer que tenemos un sistema en enlazo cerrado, en la forma de acá, y ¿se acuerdan que el margen de ganancia era cuando nuestra G, nuestra frecuencia del sistema, nos producía una magnitud de cero? En este punto tenemos una magnitud de cero y podemos observar que si tenemos un margen de fase positivo con un margen de ganancia igual positivo, pues nuestro sistema va a ser estable. En caso contrario, si tenemos nosotros una frecuencia omega con que nuestra magnitud se hace cero y tenemos un margen de fase negativo con un margen de ganancia también negativo, pues nuestro sistema va a ser inestable, ¿no? Esta teoría de estabilidad del sistema únicamente va a aplicar para sistemas de fase mínima. ¿Cuáles son los sistemas de fase mínima? Pues los sistemas que únicamente tienen polos y ceros
en el lado o en el semiplano negativo, ¿no? Si tenemos algún polo o algún cero en el semiplano positivo, pues este análisis ya no nos va a funcionar. Pero bueno, eso ya está fuera de los alcances de los objetivos de la materia, ¿no? Entonces, pues analizando esto, el margen de ganancia y el margen de fase, podemos saber si un sistema es estable, si un sistema es inestable. Si sucediera el caso en que nuestro valor con una frecuencia nos da una magnitud de cero y nuestra fase, perdón, del sistema también nos da esta magnitud de cero, o que sean coincidentes, perdón, menos 180, o que sean coincidentes, pues nuestro sistema va a ser marginalmente estable, ¿no? Va a ser estable en este cierto punto, pero va a ser susceptible a cualquier alteración, cualquier movimiento, defecto, cualquier pequeña variación, pues va a inestabilizar nuestro sistema. ¿Ok? Bueno, y ya por último, si analizamos este mismo sistema en respuesta al escalón unitario, que creo que ya lo habían visto ustedes. Si recuerdan, cuando hicimos el análisis, nos dio, ¿cuánto nos dio? Un margen, no, una constante de error de 1, ¿no? Me parece. Estaba por aquí. Nos dio una constante de error de 1 del sistema original, ¿no? Y eso lo podemos observar aquí. Este es el sistema ante una respuesta escalón, ¿no? Tenemos un escalón unitario, valor tanto, durante tanto tiempo, y pues ahí se mantiene. ¿Qué observamos a la respuesta del sistema? Pues observamos que en azul, nuestro sistema sin compensar, pues tenía una constante de error de 1. Está muy cercana al 1, ¿no? Al objetivo. Y cuando nosotros compensamos el sistema y lo modificamos, ahora nuestra constante de error va a ser de 12, ¿no? Se va a alejar. Ese es el comportamiento esperado que nosotros proponemos con los compensadores, modificar el sistema. Bueno, en este caso, pues salió así, ¿no? Nuestro compensador hace que sea mayor, pero el objetivo general es siempre reducir este margen de error, ¿no? Tal vez lo tenga en 15 y yo lo quiero forzar a que sean a 5, tal vez yo lo tengo en 50 y quiero forzarlo a 10. Entonces, pues el objetivo es ese, ¿no? Modificar ese margen de error. Y podemos observar también que pues no se modificó mucho nuestro estado estacionario, ¿no? O nuestra respuesta transitoria. Entonces, ese es el objetivo pues de estos compensadores en atraso, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ya se durmieron? No, profe, todo bien, ¿no? Todo bien. Ok. Si no hay dudas, vamos a analizar lo mismo, pero pues ahora ya en frecuencia, ¿no? Es lo que marca nuestro temario del curso. Este es un poco más sencillo, pero pues es igual, ¿no? De interesante. Podemos observar los mismos comportamientos. Entonces, para este caso vamos a ver el ejemplo de diseñar un compensador. Este compensador nos va a permitir tener una atenuación en el rango de altas frecuencias para un sistema GDS, y lo que queremos lograr es obtener una constante de velocidad de 20 con un margen de fase mayor o igual a 40 grados, ¿no? En este caso tenemos este sistema, 6 por K sobre S por S más 3. ¿Y qué queremos nosotros con nuestro compensador de rato? Pues es atenuar las altas frecuencias, ¿no? No sé si se acuerdan cuando vimos la materia al principio, este, decíamos que la función de transferencia la podemos, perdón, utilizar para poder calcular filtros y todo eso. Bueno, pues este compensador en atraso puede funcionar como un filtro, ¿no? Que queremos filtrar, pues tal vez ruido o oscilaciones que genere un sistema, puede ser un sistema físico, mecánico, eléctrico, en
tu respuesta en estado estacionario, ¿no? Digo, en estado estable. Entonces, vamos a analizarlo a partir de este problema, donde tenemos esta función de transferencia y pues, ¿qué debemos de hacer? Pues antes de continuar con el procedimiento, pues debemos de calcular esa ganancia K, ¿no? La misma ganancia K que calculamos con el problema anterior. Entonces, para ello, pues la vamos a obtener con la ecuación de la constante de velocidad, ¿no? Y eso lo vamos a hacer evaluando nuestro sistema con con el límite de S por el sistema 6 de K sobre S más S más 3, cuando S va a tender a 0, ¿no? Entonces, igual que en el caso anterior, esta S con esta S pues se va a hacer 1, esta S va a tender a 0 y nos va a quedar 6K sobre 3, ¿no? Esto que tenemos aquí. ¿Qué sigue? Pues debemos la que nos interesa es K y pues podemos introducir nuestra constante de velocidad propuesta para poder pues, continuar resolviendo la ecuación, ¿no? Entonces, si introducimos esta constante de velocidad, nos queda que 20 va a ser igual a 6 sobre K sobre 3 y pues podemos hacer el despeje, ¿no? Entonces aquí reducimos directamente el valor, 3 por 20 sobre 6 y nos va a dar una constante K de 10. Ahora vamos a continuar analizando el sistema. Bueno, aquí nada más, pues reemplazamos la K aquí, ¿no? Entonces nuestro sistema original pasa a ser a 60 sobre S por S más 3. Entonces vamos a analizarlo. Como lo analizábamos en frecuencia, pues únicamente sustituíamos la S por esas J omega, ¿no? Entonces tenemos J omega por J omega más 3. Entonces, a partir de esto, ya podemos obtener tanto magnitud como fase, ¿no? Eso nos va a permitir calcular el margen de fase y la ganancia de nuestro sistema. Entonces, para la magnitud decíamos que era el 20 logaritmo pues del absoluto de esto, ¿no? ¿Cómo lo calculábamos? Pues lo calculábamos con la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de la parte real, perdón, de la parte real y de la parte imaginaria, ¿no? Entonces, igual, real, lo tenemos real, pues es 0, imaginaria, pues es omega, y lo mismo de este lado, ¿no? Y pues aquí únicamente ocupamos la propiedad del logaritmo. Cuando tenemos esta forma, pues lo podemos expresar como sumas y restas, ¿no? Y los que están en el numerador, pues son positivos y los que están en el denominador, pues van a ser negativos, ¿no? Entonces nos va a quedar 20 logaritmo de 60, 20 logaritmo de omega y menos 20 logaritmo de omega al cuadrado más 3 al cuadrado o 9, ¿no? Para pues el ángulo o la fase, pues va a ser más sencillo, ¿no? En este caso aplicamos la misma fórmula que hemos utilizado, la tangente inversa de la parte que acompaña a la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Entonces, este caso pues nos va a dar 0, en este caso nos da infinito, la tangente de menos infinito por la gráfica de la tangente inversa, si se acuerdan que nos daba así, nos va a dar menos infinito, menos 90, perdón. Y pues la última parte de la tangente inversa de omega sobre 3 la pasamos igual. Entonces, ya con esos valores de magnitud y de fase, pues construimos nuestra tablita que habíamos hecho, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una frecuencia omega en que la magnitud nos dé igual a 0, ¿no? Entonces, pues aquí ya está resuelta. Esta frecuencia es aproximadamente 7.465 y nos va a dar esa magnitud cercana a 0. Entonces, esa magnitud nos va a entregar un ángulo. Nos va a entregar en este caso menos 158. Y eso, ese ángulo que tenemos ahí, lo vamos a utilizar para calcular nuestro margen de fase. ¿Cómo calculábamos nuestro margen de fase?
pues era básicamente el ángulo que teníamos cuando la magnitud era cero menos 180 grados, ¿no? Entonces la calculábamos así. Entonces decíamos, este era nuestro omega c o nuestra frecuencia de ganancia, 7.465 radianes sobre segundo, y nuestro margen de fase va a ser menos 158.11 menos 180 grados, ¿no? Tenemos que calcular esa diferencia. O pues, simplificada la cosa, sería únicamente sumar 180 grados a ese ángulo que teníamos, ¿no? Entonces, nuestro margen de fase va a ser de 21.89. Esto igual, ahorita lo vemos como se puede observar en los diagramas de borde, ¿no? Y bueno, ya con ese ángulo de fase, pues vamos a calcular el ángulo deseado. Para esto decíamos que nuestro ángulo deseado era menos 180 grados más el ángulo deseado más un ángulo adicional. Decíamos que ese ángulo adicional lo poníamos en 5 grados para tratar de no estar en el margen o en el límite del margen de fase, ¿no? Es como una tolerancia que le damos. Entonces, realizando la operación nos va a dar nuestro ángulo deseado de 135 grados. Ya que tenemos nuestro ángulo de 135 grados, lo mismo vamos a buscar una frecuencia, pero que ahora nos entregue pues esa fase, ¿no? De menos 135 grados. Entonces, este ángulo es el que va a corregir a 180 para nuestro margen de fase, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? Pues calcular ya nuestros valores, ¿no? Calcular nuestra beta y nuestros polos y nuestros ceros, ¿no? Entonces, ya con este ángulo deseado, vamos a calcular nuestra beta. ¿Cómo calculamos nuestra beta? Pues es 20 logaritmo de beta va a ser igual a la magnitud en decibeles. ¿Cuál fue la magnitud en decibeles? Pues para este caso, para ese ángulo que queremos compensar, pues fue de 13.4678. Aquí está redondeado, ¿no? Entonces, pues únicamente despejamos. El 20 lo pasamos dividiendo. Aquí ocupamos la propiedad del logaritmo. Elevamos este logaritmo. Si un 10 lo elevamos a este logaritmo, pues nos va a quedar el resultado de beta igual a 10 elevado a la 0.673, ¿no? Este 673 no es más que 13.46 sobre 20. Entonces, para este caso, nuestra beta va a ser de 4.714. ¿Ok? Y pues ya con esa beta, pues ya podemos encontrar nuestro polo y nuestro cero. Entonces, para el cero, digamos que era nuestra frecuencia omega m sobre esos 10, ¿no? Esos 10 que no afectan a nuestro sistema. Entonces, en este caso, para el cero, pues nos da 0.3 y para el polo es lo mismo, pero pues agregando nuestra beta, ¿no? Entonces, sería 3 sobre 4.714 por 10. Y en este caso nuestro polo nos da de 0.0637. Y para encontrar nuestra ganancia de compensación, pues aquí es sencillo, esto únicamente va a ser el inverso de beta. Entonces nuestra ganancia de compensación del sistema va a ser 1 sobre 4.714, ¿no? Y pues ya con esos valores, pues ya podemos construir nuestro compensador. Tenemos nuestro cero, perdón, nuestro polo, nuestra ganancia, y pues ya podemos dibujar nuestro sistema compensado, ¿no? GDS por GDC, perdón, GCDS nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, pues esto, igual, bueno, ahorita lo vemos acá en MATLAB, pero pues nos debe de resultar algo similar a esto, ¿no? Esta es la respuesta o nuestro diagrama de Bode del sistema original y este es nuestro diagrama del Bode del sistema compensado, ¿no? Vamos para MATLAB. Bueno,
Aquí, pues nada más vamos a ver una prueba, un test de aprazo, del por qué dividimos para los compensadores de aprazo sobre 10 y no sobre la posición del punto deseado como hacíamos en los compensadores de adelanto. Aquí observamos que este es nuestro sistema original. De acuerdo al criterio de estabilidad, decíamos que este sistema es estable o inestable. Entonces, si tenemos nuestra magnitud en cero y tenemos un margen de fase positivo, perdón, de 180 a nuestra curva de la fase, nuestro sistema es estable, ¿no? Estamos en cero y este margen es positivo. Entonces nuestro sistema es estable. Si nosotros analizamos el sistema y lo calculamos como lo habíamos hecho anteriormente, podemos observar que nuestro sistema, que nosotros, a ver, espero no confundirlos más. Aquí, cuando nosotros resolvíamos y dividíamos sobre una tau de 10, esto es por fórmula. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer como lo hacíamos con el compensador de adelanto, cambiando este valor que no fuese 10, que fuese establecido por el punto deseado, lo que vamos a hacer en este caso es modificar nuestro sistema, ¿no? Aquí podemos observar que ya estamos cambiando nuestro margen de fase a 24 grados. Si nosotros nos regresamos al caso en el que sí colocamos 10, como dice la fórmula para los compensadores en aprazo, vamos a ver que nuestro margen de fase va a ser de 59 grados, ¿no? Entonces, regresando al original, tenemos un margen de fase de 65, de forma original. Entonces, si nosotros calculamos ese tau o esa respuesta, pues vamos a modificar mucho nuestro margen de fase. ¿Qué va a provocar eso? Pues probablemente alguna inestabilidad, probablemente alguna oscilación, probablemente algún efecto no deseado en el sistema, ¿no? Entonces, ya después de muchas pruebas y errores, pues se definió que ese valor que se debe de modificar, que debe de ser de 10, que está en función de pues la década de aquí, ¿no? No, de esta gráfica logarítmica. Entonces, mientras nosotros permanezcamos cercanos al mismo margen de fase original, pues nuestro sistema no se va a ver tan afectado, ¿no? Aquí estamos observando pues que hay un error de 5, ¿no? Aproximadamente. Y acá pues ya estamos provocando un efecto pues, grande, ¿no? Sí, bueno, entonces ya para terminar, vamos a analizar este comportamiento. No, vamos a analizar este comportamiento, ¿no? Entonces, mm, sí, sí. Aquí ya tenemos el sistema que estábamos analizando, 70, digo 60 S por S más 3, y pues aquí ya tenemos nuestro compensador, ¿no? 0.212 S más 3 y S más 0.637, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro sistema original, nuestro sistema compensado y pues únicamente pues calculamos bueno, dibujamos los dos bordes, ¿no? Y aquí ya los tenemos.
Entonces tenemos nuestro sistema sin compensar, nuestro sistema compensado. Y pues aquí ya podemos calcular nuestro diagrama de Bode, ¿no? Entonces, para este caso original, teníamos un margen de fase de aproximadamente 21.9, ¿no? ¿Y qué nos pedía el sistema? Modificar ese margen de fase a 40, ¿no? A 40 o mayor de 40. Entonces, este es el resultado como tal. Y ya vemos que nuestro margen de fase está modificado a 40, ¿no? Entonces, este no es tan visual como el otro, pero pues ya podemos observar el resultado y podemos ver que pues, es lo que nos había dado acá en función de lo que se esperaba en el problema, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, si siguen ahí, si ya se durmieron. Aquí seguimos, profe. ¿Todo bien? Aquí andamos, aquí andamos. Todo bien. Todo bien, profe. Al 100, al 100. Ok, entonces, pues eso sería, ¿no? Con los compensadores en atraso. ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver compensadores en adelante, compensadores dobles y la combinación de adelanto y atraso, ¿no? Pero pues eso ya es más sencillo. Básicamente aplicar esto y pues ya únicamente los vamos a ver en en Bode, que es lo que marca nuestro temario. Ya no lo vamos a ver en el lugar geométrico de los países, ¿no? Entonces ya sería puro Bode. Terminamos esos dos temas y pues ya empezamos con, que nos falta espacio de estados. Y ya, terminamos con nuestra materia. Entonces, no sé si tengan alguna duda. No. No, profe, ninguna.